Empezamos el último bloque de nuestro programa, seguimos junto a Harald Beyer porque nos quedaron varios temas, el de la infancia y la gravedad de los problemas de la infancia a partir de esta carta firmada por un grupo transversal de académicos, representantes de think tanks, personalidades varias, y el tema mapuche también. Estamos con dos derivadas del tema de la marginalidad, ¿no es cierto?, del que hablábamos cuando te preguntábamos respecto de los encapuchados. Pero hagamos un poquito de foco en el tema de la infancia y que va, como yo decía, mucho más allá del Sename. ¿Cuáles son los graves problemas que enfrenta la infancia hoy día? ¿Y por qué no los estamos atacando? ¿Porque no salen a manifestarse a la calle, como dice Luis? A ver, no solamente porque es un tema eso, demasiado de largo plazo y el mundo político sí, no lo considera. Yo creo que mucho tiene que ver con eso. O sea, por ejemplo, estamos tratando de enfrentar la delincuencia actuando al final. Y muchas de las personas que cometen actos delictivos son personas que han tenido una infancia muy deprivada, en un ambiente adverso, psicosocialmente, y eso requiere entonces, para enfrentarlo, para enfrentar la drogadicción, para enfrentar un montón de lastres que consideramos lastres, requiere priorizar la infancia con políticas integrales. Por ejemplo, no basta una intervención en educación si al mismo tiempo ese niño después vuelve a un ambiente familiar que es un desastre, digamos. ¿No es cierto? Y eso requiere entonces políticas que son mucho más generales y más integrales de las que hemos aplicado en este momento. ¿Cuál es el estado de la infancia en Chile? Y pongámoslo no solo en comparación con el ideal, sino... Para darles una idea, según los estudios de UNICEF, 25% de los niños sufren abuso grave en Chile. O sea que me parece una cifra gigantesca. Escandalosa. ¿Abuso grave se entiende? Abusos físicos o sexuales. 9% sexual de los niños en Chile. Pero fíjate cómo responde el sistema. En Sename hay listas de espera de 3 meses para niños que han sufrido abuso sexual. 3 meses. Y mientras tanto siguen en los mismos ambientes donde fueron abusados. Entonces eso es muy dramático desde el punto de vista. Y eso que pasa son niños que adquieren una situación de vulnerabilidad tan grande y quedan en un riesgo social tan grande, y probablemente esos son los niños que después caen en la droga o caen en la delincuencia. Entonces, cuando uno quiere enfrentar ese tipo de política, nosotros hacemos unas agendas cortas, digamos, que no tienen ningún efecto real, y no atacamos los problemas de fondo. Entonces, esto es muy urgente porque estamos dejando de hacer cosas que son muy importantes, que todos los países están haciendo, y nosotros, si hay un área en la que estamos rezagadas, es esta área. Por eso ese grupo transversal. Hubo un proyecto, yo recuerdo, en el gobierno anterior, hubo un proyecto que por lo menos entraba en lo que era institucionalidad, sí. En que de hecho separaba el Sename en 2 instituciones distintas, una que tuviera que ver con las políticas de infancia y la otra la cosa carcelaria. Claro, que tiene que ver... Eso lo escuchamos de nuevo el 21 de mayo ahora. Ya, pero esa es la pregunta mía, ¿por qué si el gobierno anterior lo presentó y estuvo esto en el Congreso, ¿por qué no tuvo atención de los políticos? No es una prioridad, pero incluso tú podrías resolver parte de los problemas. Fíjate, tú, para darte una idea, tú puedes cambiar la institucionalidad, pero si no pones recursos para que hayan especialistas en todos los centros, y hoy día no hay especialistas en todos los centros para tratar los problemas mentales que tienen muchos de estos niños, y eso no es tan caro, ¿no? Si lo curioso es que el país de alguna forma no enfrenta esto con una mirada de largo plazo, integral, poniendo los recursos necesarios para esto, que no son tantos, que no son los de gratuidad universal, y que por lo tanto se podrían abordar, pero sencillamente no está en la prioridad, no está en el foco, no parece políticamente sexy, por ponerlo en estos términos, y por lo tanto requiere un gran movimiento nacional, creo yo, social, para ponerlos encima. ¿Qué es lo que eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. ¿Qué es lo que ustedes encuestan? Pero fíjense ustedes que incluso Sename, nosotros tenemos un sistema de alta dirección pública para los servicios más importantes, y Sename no tiene alta dirección pública. Pero ¿cuál es el problema? Porque el problema de la infancia, eso es muy vago. La infancia en Chile se nos ha transformado en un problema agudo y grave. Ahora, y desmiénteme si me equivoco, porque el problema de fondo es las condiciones materiales de existencia en que vive una cantidad muy importante de niños en el país. Porque si hablamos de la infancia, todos nos ponemos buenos, pero ¿por qué la infancia, por qué los niños delinquen, por qué caen en la droga? El problema no es el Sename, el problema es que muchos miles de niños están viviendo prolongadamente situaciones de pobreza y de indigencia, de las que no los vas a rescatar si este país no se hace cargo del tema
de las profundas desigualdades en las condiciones de vida. Si no son niños malos, son niños que no comen bien, son niños que desertan del colegio, son niños maltratados porque las condiciones en que viven también favorecen el maltrato. Entonces, perdóneme, yo reconduzco a eso. Pero no solamente es eso, Agustín, porque, por ejemplo, cuando tú miras por nivel socioeconómico los casos de abuso grave, no hay una correlación 1 a 1 con nivel socioeconómico. No, pero al Sename no llega ningún niño. Está bien, ningún niño de Vitacura. Está bien, del 10º decil no, pero de otros sí. Y fíjate que si tú miras las estadísticas de la CACEN, las estadísticas de pobreza, tú te das cuenta que los niveles de indigencia prácticamente han desaparecido en Chile. Nosotros hemos visto esos números. Y los niveles de pobreza han disminuido sustancialmente, a una cifra del orden del 9%, digamos, de cifras que eran muchísimo mayores en los años anteriores. Entonces, y sin embargo, el problema persiste. El problema de los niños abusados, de los niños precarios en su condición, persiste. Entonces, no es solamente un problema económico. Hay un componente económico que es importante. De condiciones de vida. Pero no hay condiciones. ¿Puedo hacer el paralelo? Porque me parece que muchas de las cosas que se están diciendo acá también se aplican un poco al tema mapuche. No es solamente porque el tema mapuche muchas veces se ha puesto como una dicotomía que parece absurda. O es un tema de pobreza o es un tema de seguridad y de orden público. No, te falta un tema cultural. La cultural, bueno, ya, otra más. La observación que usted, porque el CEP tiene una encuesta hecha hace 10 años atrás y tiene esta otra encuesta que yo tengo acá encima que se llama Los mapuches rurales y urbanos hoy. Hay una distinción entre la percepción que tienen los mapuches urbanos y los rurales de su propia realidad. Y su propia realidad pasa por las confianzas, pasa por el tema de las tierras, pasa por la percepción de violencia, pasa por la conflictividad. ¿Qué es lo que nos muestra la radiografía hoy día para tratar de entender el estado de la situación del tema mapuche? Porque nosotros lo hemos conversado muchas veces. Cuesta mucho entender exactamente cuál es el estado de esa situación. ¿Qué es lo que encuestan ustedes? ¿Cuánto encuestan este tema? Nosotros encuestamos una muestra representativa de mapuche en las regiones metropolitanas, 8ª, 9ª, 14ª y 10ª. Y lo que se busca entender. Y además entrevistamos a los vecinos no mapuches, de forma de tener un grupo de control. Y lo que tratamos de mirar son varias cosas. Primero, cuáles son sus demandas, cómo perciben su cultura, cómo al mismo tiempo se sienten en relación con el resto de Chile. Y un cuarto tema que tratamos de ver es conflicto. Porque yo vi la única parte que vi de la encuesta fue esta que hablaba de cómo estaba el estado de la lengua mapuche, sí, donde se veía declinando. Sí. Pero eso se contradice profundamente con algo que a mí me ha tocado conocer con cierta cercanía, que es el crecimiento del orgullo mapuche, el retorno de los estudiantes universitarios con nuevos bríos a su orgullo cultural. ¿Cómo dialoga? No, es que es consistente, porque por ejemplo la gente siente que se está perdiendo algunos elementos de la cultura, la lengua, sí, pero al mismo tiempo está pidiendo que los hijos de los mapuches tengan enseñanza para ningún obligatorio. El mismo padre que no la tenía. Claro, que es una forma de tratar de recuperar la lengua, digamos, que es lógica, digamos, en el sentido. Pero al mismo tiempo es interesante porque quieren estar más integrados a Chile. Se sienten integrados, pero al mismo tiempo quieren estar más integrados todavía. Y no hay una demanda, por ejemplo, por autonomía, sí por recuperar la cultura, sí por recuperar ciertos valores que entienden importantes para ellos. Y en ese sentido la restitución de la tierra no juega tanto un papel económico como se cree, sino que un papel mucho más cultural. Es parte de su modo de vida. Jaral, ¿y cuál es la percepción de conflictividad que ellos mismos tienen y de los niveles de violencia? ¿Y cómo se compara eso con la situación de hace 10 años atrás? Es que es muy interesante porque la percepción de violencia ha ido en aumento, ¿no es cierto? Sienten que hay mucha violencia, pero al mismo tiempo en su vida diaria no tienen eso. O sea, más del 80% dice que nunca ha tenido conflicto con empresas forestales, que nunca ha tenido conflicto con parceleros, que nunca ha tenido conflicto con carabineros. Entonces es una situación muy interesante. Pero si tú tuvieras que, de la manera más sintética y sencilla nomás, lo que tú ves o crees ver, producto de la encuesta, es que el pueblo mapuche quiere ¿qué? ¿Reclama qué? Yo creo que reclama un respeto por su cultura,
muy fuertemente. Al mismo tiempo, una demanda por integración, que tú puedes decir que es contradictorio. No, pero no es contradictorio. O sea, el reconocimiento, la autonomía, por ejemplo, para ellos no parece ser valioso. Pero sí que lo reconozcan. De hecho, la única demanda política más fuerte es el reconocimiento constitucional. Sí. La restitución de tierra es lo primero, luego viene el reconocimiento constitucional. Pero la autonomía misma, que es como otra mirada, no es demasiado fuerte. ¿Y hay diferencia entre rural y urbano? Sí, hay diferencias. ¿Cuáles son fundamentalmente? Los rurales, que estábamos viendo por ejemplo, los rurales perciben que hay un menor nivel de conflicto que los urbanos. ¿Y que son entonces los urbanos están de alguna forma mediados. Y los rurales son los que sufren el conflicto. Claro, pero fíjate que sufren pero es un grupo muy chico el que lo sufre. El más del 80% dice que nunca ha tenido conflicto ni con carabineros, ni con agricultores, ni con otros. Y tú decías que al mismo tiempo encuestaban a los vecinos. Exacto. Ya, es bien importante eso. ¿Y cuál es la percepción de los vecinos de los mapuches? Los vecinos tienen una valoración del mundo mapuche, quieren que recuperen su cultura y eso aparece, y en eso no se aparecen muy distintos. No aparecen hostiles. No son hostiles con el mundo mapuche. Y de hecho, en la encuesta, a pesar de que no están esos datos que tú tienes, hay una cosa que es muy interesante. La sensación de discriminación ha disminuido fuertemente respecto al 2006. Sí. En el mundo mapuche. ¿Esa es una de las principales diferencias entre esta encuesta y la de hace 10 años atrás? Sí. Eso y el lenguaje. Oye, ¿la prensa le dio valor a las cosas que tú más valoras de la encuesta? ¿O tomó lados anecdóticos, escandaleros? No, en general hubo una cobertura relativamente razonable, creo yo, de la encuesta. ¿Pero cuánto? A uno siempre le gustaría que lo cubrieran más. Pero insistiendo un poco en la línea de lo que te preguntaba, No, te lo digo porque yo vi una página entera solo sobre la lengua. Y daba la sensación de que la encuesta concluía que estaban en decadencia la cultura mapuche. La encuesta está disponible en la página del CEP por si alguien la quiere mirar entera. Pero retomando un poco lo de Patricio y pidiéndote que nos ayudes a entender el momento que está viviendo el tema mapuche. ¿Cuáles son los principales titulares que tú sacarías de eso para colocar sobre la mesa y colocar sobre la discusión que tenemos hoy día? Cuando estamos viendo que se queman iglesias, cuando vemos que efectivamente hay delitos asociados a una causa y tenemos a las autoridades políticas diciendo que son delincuentes, que no hay que asociarlos a la causa. No, yo diría que esos son grupos que no tienen ninguna legitimidad dentro del mundo mapuche. Eso aparece en la encuesta, no directamente, pero sí de manera indirecta. Hay una muy pequeña reivindicación de la violencia como método. Exacto. No, pero es que es muy parecido al fenómeno de los encapuchados en las marchas. Fíjense ustedes además que ha aumentado fuertemente la proporción de personas, en 21 puntos porcentuales, que dice que la violencia jamás se justifica para recuperar tierra. O sea, hay una cierta conciencia de que esto va por otro camino. Además son muchos jóvenes descolgados. En la novena región, que es como la región que tiene más conflicto, ese porcentaje es aún más alto. O sea, no hay realmente una valoración de esos grupos. Y eso hace más necesario neutralizarlo para poder tener un proceso de reflexión razonable respecto de cómo rescatamos esa cultura, qué reconocimiento les damos. Por ejemplo, parece muy fuerte en la encuesta la idea de que a ellos les gustaría que hubiesen representantes elegidos por ellos en el Congreso. Sí. A lo mejor es un camino que hay que tomar, porque ha entrado muy fuerte la democracia en ellos. Por ejemplo, ellos reconocen, tienen mucho más confianza en el presidente de la comunidad, que es elegido, que en el lonco. Así es interesante. Y mucho más que en la machi. ¿Te das cuenta? Entonces, esto en el sector rural con mucha fuerza. O sea, hay que buscar nuevas formas de integrarlos, creo yo, porque además quieren estar integrados. Y también valoran mucho el tema de la distribución de recursos, no solamente para el tema de las tierras, sino que también para fortalecer su propia educación. Yo tenía el prejuicio de que los fondos de tierra y aguas, por ejemplo, no era muy valorado en los sectores rurales, y es muy valorado. Y estas expresiones aisladas pero recurrentes de violencia fuerte, particularmente los atentados a templos de distintas religiones, aquella entrevista de Canal 13 a guerrilleros, no digamos guerrilleros, pero mapuches armados, con unas armas muy toscas. Vuelvo a preguntarme si no será muy cándido de mi parte pensar que precisamente cuando una encuesta como la que tú estás relatando mide niveles de razonabilidad bastante difundidos en el mundo mapuche, que van contra los estereotipos que muchas veces les hemos adjudicado de belicosos, de agresivos, de no trabajadores, en fin,
que estos brotes de violencia tan extremos surgen precisamente porque la base en general ha ido mejorando y que son una especie de desquite de grupos muy pequeños, más ideológicos, más radicalizados, que no querrían tal vez que este avance fuera progresando de manera paulatina como ha ido ocurriendo. Yo comparto esa hipótesis. Yo comparto esa hipótesis porque las demandas más intelectuales, por autonomía, por distintos factores de ese tipo, parecen no tener suficiente respaldo en el mundo mapuche. Y eso puede generar una radicalización en algunos grupos de vanguardia, mal llamados de vanguardia. Se molestan. Pero sabes que en ese sentido yo creo que nos pasa mucho, a nosotros algo nos pasa a los chilenos respecto del exterior, así como cuando vemos a los mapuches respecto de nosotros mismos, el ver las realidades como muy separadas y no vinculadas. Lo que uno ve en la violencia mapuche de los grupos jóvenes hoy día... Primero, ¿Para eso lo encapuchado? Mucho. Son básicamente tendencias anarquistas, no responden como hasta hace menos de 10 años a una organización como la CAM. Se salieron de esa cuestión, están quemando templos en el mismo momento en el que tú ves a unos compadres sacando un Cristo a la calle. Esta misma cosa es posible que uno las viera en otros lados, pero de este comentario paso a la pregunta. Una de las cuestiones que a mí me ha parecido interesante de lo que provoca el tema mapuche para con los chilenos es una concepción del Estado chileno. O sea, una manera, invitan por lo menos ya no a pensar en etnias, sino en cómo se entiende el Estado, cómo el Estado se relaciona con sus diferencias, con sus grupos, con sus particularidades. ¿Tú ves un tema por el estilo más o menos planteado ya, no planteado explícitamente y literalmente desde el mundo mapuche, sino... Sí, yo creo que Chile va a ser una sociedad muy diversa, cultural, ideológica, religiosa y también en términos de inmigrantes. Bueno, yo creo que el país no está institucionalmente no está bien preparado para enfrentar. Pareciera que nos pensáramos como unos tipos que ordenan en fila. Y yo creo que eso es clave, porque de todas las cosas que dice la encuesta, la mayoría responden bastante a las intuiciones que yo tengo, por lo menos respecto al mundo mapuche. Y una que me gusta mucho ver confirmada es que yo creo que efectivamente ha disminuido la percepción de ellos de ser discriminados. Yo creo que ese es un fenómeno muy interesante. Y yo lo percibo entre los mapuches y entre los no mapuches como una cuestión creciente. Y creo que eso es muy positivo respecto a lo otro. Con el incremento de la tolerancia en respecto de porque también hemos avanzado como sociedad en la tolerancia hacia otros grupos, como los homosexuales y otros más, digamos. Entonces, en definitiva, yo creo que efectivamente a la larga son buenas noticias. A la larga son buenas noticias porque significa que somos capaces todos de convivir bastante mejor con uno de los grandes placeres con gente que es muy distinta a uno. Que siento en el centro de Santiago ahora es ver gente de otros colores, que te prometo que me genera una satisfacción inconmensurable. Yo lo encuentro como noticia, lo encuentro espectacular, pero a mí me gustaría preguntarle a Harald si la institucionalidad se condice con ese cambio. Yo creo que no. ¿Y qué vamos a hacer para cambiar eso? Porque, o sea, a mí eso me parece grave. Este es un país al que el chaleco le quedó chico hace mucho rato, digamos. Pero el cambio institucional no está. Pero mira, no hemos sido capaces. En la dirección correcta. O sea, da la impresión de que el mundo mapuche está feliz de integrarse, quiere que se le reconozca su cultura, pero nosotros no tenemos buenas instituciones para dialogar con el mundo mapuche. Ese es un ejemplo, digamos. Tú sabes que uno de los problemas políticos de este momento justamente es que desde la democracia que no estaban rotos directamente los puentes de diálogo entre el mundo mapuche y el Estado chileno, y hoy día están totalmente cortados. O sea, no hay ninguna interlocución, lo que no deja de ser jodido. No, por supuesto que no. Ahora, es muy difícil conversar con ellos, te das cuenta, porque las comunidades son muy dispersas, porque no hay liderazgos claros. Sí. Pero eso te obliga a preguntarte qué tipo de instituciones tú tienes que desarrollar para que eso fluya. Y no estamos pensando en eso. Con esa percepción que tienes tú de cambio y de una institucionalidad que achica en el fondo, ¿qué opinión te has hecho ya transcurrido algunas semanas o meses del inicio del proceso constituyente?
Bueno, yo siempre he sido partidario del proceso constituyente y de hecho nos hicimos un encuentro local en el CEP en su momento y me parece valioso no sé, yo tengo un problema, me parece valioso que exista, pero creo que tiene un problema práctico de cómo agregar todas estas preferencias que van, y creo que es imposible. Pero más allá de eso, creo que es un ejercicio de participación interesante, donde la gente tiene la posibilidad de conversar sobre temas sobre los que tradicionalmente no conversa. ¿Qué te gustaría que saliera de todo eso? A ti, en lo personal, a Harald Beyer, director del CEP. O sea, a mí lo que me gustaría que saliera fuera que hacia futuro desarrolláramos un mecanismo razonable de participación que complementara nuestra democracia participativa. Pero quizás haya que destacar, Harald, que el año 2014 el CEP publica Diálogos Constitucionales, que es un texto que se anticipa. ¿Tiene una versión nueva ahora? Propuestas constitucionales que se lanza el 6 de julio, donde Agustina amablemente aceptó comentar, incluso saltándose su jornada hípica. Es un miércoles. Vas a traicionar un miércoles. Cuando Harald me llamó y me dijo si yo podía intervenir un día miércoles, dije no necesito consultar mi agenda. Te tienes que sentir muy honrado. No, estoy muy honrado. Está perdiendo plata, Está perdiendo plata. Nunca tomo un compromiso un miércoles. Jamás, nunca lo sabemos. Pero creo que es interesante porque es lo que él dice. Nos queda un Yo creo que está ganando de Diálogos Constitucionales. Este es un texto que recién estoy revisando con propuestas constitucionales y me parece muy bien porque no sabemos todavía el mecanismo y está bien que sigamos pensando en el mecanismo, pero está muy bien que un centro como el Centro de Estudios Públicos, y esa es una de las razones por las cuales dejo mi jornada de carreras con mucho gusto, haya juntado un grupo de intelectuales, profesores de Derecho Constitucional, variopintos, de muy distintas aproximaciones al tema constitucional, pero que, hasta donde me puedo dar cuenta, dialogan en serio sobre propuestas de presencia de los derechos en la nueva Constitución, forma del Estado. Les quiero hacer una pregunta a los dos. Y en un minuto la respondo. A los dos en este sentido. ¿Les parece posible y virtuoso de verdad, más allá de los discursos, la posibilidad de construir en democracia la Constitución? Porque sabemos que en el mundo entero son pocos los casos, no se usa y es visto con sospecha. Respuesta a mí me encantaría, pero yo creo que es imposible. O sea, dado la rigidez que tiene nuestra Carta Constitucional, creo que no se presta y va a tener que discutirse en el Congreso, ojalá con muchas opiniones diversas y que eso se recoja de una forma importante para que lo tengan a mano los parlamentarios. 30 segundos. Nada, yo creo que este proceso va a terminar bien. No me pregunten cuándo, no me pregunten cuántas más vicisitudes va a tener, pero se instaló hace un año atrás, parecía imposible. Y este país tiene, creo yo, a pesar de la mala calidad de nuestra política, una madurez ciudadana suficiente como para tener esperanzas razonables, no ingenuas, en que vamos a salir bien de este proceso. Don Harald Beyer, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Don Patricio Fernández. Buenas noches. Don Luis Larraín y don Agustín Esquella. Muchas gracias. ¿Qué le podemos ofrecer para un miércoles? A ver si lo hacemos que pique también. Un buen libro. Nos encontramos hasta el próximo lunes. Que estén muy bien. Buenas noches. Eso. Bueno. Te pillamos.